¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Gracias por mantener siempre ese tiempo y esa disponibilidad para acompañarse de nuestros programas que recrean y buscan precisamente dejarle muchas, pero muchas lecturas para poder enriquecer su pensamiento crítico sobre las diversas temáticas que llevamos a cabo acá con nuestros panelistas. Así es que desde ya nos sentimos muy complacidos de presentarles a ustedes temas y temáticas muy importantes como la que vamos a tener este día, precisamente día jueves 5 de junio, día en el que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Un tema que también vamos a aprovechar, comentarlo con nuestros invitados. Día Mundial del Medio Ambiente, como lo declara Naciones Unidas, y en ese mismo marco y contexto se dan tantas, pero muchas, intervenciones, llamados a la reflexión, llamados a la conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Así que vamos a aprovechar también a hacer mención con nuestros invitados, ya que vamos a hablar hoy en día de un tema que está llamando muchísimo la atención de las autoridades fitosanitarias en el país. Hablamos cómo la plaga del gusano barrenador está también impactando en nuestro país, y ya no solo también dentro de las características que tiene que ver precisamente con el ganado, sino también alcanzando a mascotas en El Salvador. Tema bien importante que usted conozca esta mañana. Por esa razón le invito a que me acompañe. Desde finales de 2024, El Salvador enfrenta un aumento en casos del gusano barrenador provocado por larvas de moscas y principalmente afecta a animales de granja y ganado, pero se ha registrado un aumento en casos de mascotas. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, El Salvador registró 356 casos positivos de gusano barrenador, según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El gusano barrenador es un parásito que surge del huevecillo colocado por la mosca en heridas de diferentes especies de animales. Cabe recalcar que en El Salvador esta plaga fue erradicada en 1995. En febrero de este año, el gobierno salvadoreño declaró estado de emergencia por la presencia del gusano barrenador. También, muchos perros se vuelven focos de infección, especialmente los perros de calle, ya que no cuentan con una persona responsable de velar por su higiene y salud, por lo que terminan falleciendo. La propagación del gusano barrenador también ha alcanzado a los seres humanos. Al menos un caso fue reportado en una mujer hace más de un mes en la isla de Méndez del Bajo Lempa. Hoy en nuestro programa conoceremos más de este vector que afecta a la ganadería, animales domésticos y seres humanos. Informó para Diálogo 21, Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva precisamente para hablar con dos especialistas en el ramo. Me acompaña el ingeniero Rafael Mengíbar. Él es un docente investigador de la Universidad de El Salvador. Él es también entomólogo. Quiero darle la más cordial bienvenida, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos y pues aquí para lo que podamos servir. Muchísimas gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida al doctor veterinario Ricardo Gamero, docente también investigador de la Universidad de El Salvador. Él es el encargado de la salud de los animales de la Estación Experimental y de prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas ubicadas en San Luis Talpa, en el Departamento de La Paz. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Es un gusto estar acá para poder dar pues un buen conocimiento a la población de cómo pues actúa la mosca, el gusano, y que entiendan pues cómo es esta situación. ¿De qué se trata? Exacto. Voy a comenzar haciendo un paréntesis más allá del tema y la participación de ustedes, tomando como punto de referencia reconocer y agradecer a las autoridades de la Universidad de El Salvador el habernos designado a ustedes para un abordaje de estos temas
de los cuales viene siendo la agenda pendiente que tiene la academia en el país. Exacto. Para dar aportes importantes en momentos como los que vamos a estar viviendo, que se están viviendo hoy en día y de los que vamos a tratar. Correcto. Y por esa razón me siento muy contento de verdad que les hayan asignado a ustedes. Muchas gracias. Que sea la primera vez que estén con nosotros acá en Grupo Megavisión, que los acoge precisamente con ese profesionalismo para poder hacer el abordaje pertinente de estos temas. Antes de hablar y haciendo ya hincapié precisamente sobre ese punto, quisiéramos conocer de qué se trata todo este tema que habla del gusano barrenador provocado por una mosca, y vamos a irnos quizás paso a paso hasta llegar a tocar un tema muy sensible que creo que todo el mundo lo tiene muy bien claro, que es el tema de que ahora está afectando hasta en casa con las mascotas que muchos tenemos en esos lugares. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, esta es una problemática que ha resurgido, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es esta mosca. Esta es una mosca que pertenece al orden Diptera de la familia Califoridae. Su característica principal es que las larvas se alimentan de tejido vivo en animales de sangre caliente, incluido el ser humano. El problema surgió porque en los Estados Unidos, que como se sabe, la zona de Texas y todo eso, pues tiene miles y miles de cabezas de ganado. Entonces a ellos les causaba pérdidas severas, no solo en cuanto a producción de leche, carne, sino también la industria del cuero. Entonces empezaron a crear ideas de cómo podríamos manejar este problema. Entonces se remontan a estudios hechos por el doctor Edward Knipling en la isla de Curazao, donde él observaba a esta mosca, el gusano barrenador, estudió su biología y él hizo un hallazgo muy, muy interesante, el cual consistió en que las hembras de esta mosca solo se aparean una vez en la vida, nada más. Entonces a él se le prendió el foco y dijo, si se pudiera encontrar una manera de hacer que los encuentros entre macho y hembra fueran estériles, se controlaría esta especie. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, empezaron a trabajar con un señor de apellido Bushland y se basaron también en otros estudios hechos por otros científicos probando radiación. Es decir, le pusieron atención al problema porque sabía que estaba impactando ya de manera creciente. Nosotros tenemos acá, creo que va en el mismo sentido de lo que menciona, ¿no? Las características de esta mosca. Sí, vamos a llegar a eso. Entonces, empezaron a irradiar pupas, que era el mejor estadio, pero dije, y vamos a irradiar pupas hembra o pupas de macho. ¿Definamos pupas? Pupa es un estadio normal de los insectos que tienen metamorfosis completa, que pasan por huevo, larva, pupa y adulto. O sea, eso es lo que se llama insectos holometábolos. Entonces, el estado de pupa fue el ideal para someterlos a radiación. Pero como no se podía estar sexando, se sexa indiscriminadamente, sea macho y hembra. Lo que se descubrió es que en el macho afectaba a las gónadas. Las dejaba inutilizadas. Pero una característica es que el macho no pierde el vigor sexual. Tampoco pierde el interés por las hembras. O sea, él sigue ejerciendo su oficio de macho. Ya vamos a entrar un poquito, quiero conocer la opinión también del doctor. O sea, en términos quizás mucho más elementales, ¿qué es lo que está viviendo el país hoy en día? ¿Qué está pasando en el país? Pues comencemos por ahí, ¿no? Bueno, para retomar la idea del ingeniero, debo decir que la parte que afecta mucho es la parte económica, como él lo mencionó. De impacto en el ganadero. Económico en el ganadero, por las pérdidas que genera la mosca, daños en los cueros. ¿Es entendible la preocupación que hay de este fenómeno actual, que es causal, es cronológico? Exactamente. ¿Está mayor, está menos ahora en día? Es entendible, ¿verdad? Porque si no se ejecuta un plan para poder controlarlo, esto se va a desbordar. Puede complicarse mucho y generar muchos más animales enfermos. Hablando de la mosca, el periodo de su ciclo de vida es bien corto, es de 21 días. Desde que colocan los huevecillos en el animal
hasta que la pupa cae en el suelo, sufre la metamorfosis y se transforma en otra mosca. Y el ciclo continúa, es lo que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? ¿Es este el ciclo? Ese es el ciclo. Podemos ver el número 1, es el apareamiento entre macho y hembra, luego ella queda grávida, busca un animal herido, coloca sus huevecillos. Estos van a pasar a esta etapa 4 donde se desarrollan las larvas. Puede ver que es L1, L2 y L3. Es decir, el animal debe de tener una lesión, una herida. Sí. Llámese en este, que ya vamos a llegar, porque yo sé que muchos televidentes están pendientes de hablar del tema de las mascotas. ¿Por qué? Porque esto de que se pasaron de las vacas a los perritos, ya vamos a hablar. Entonces, la mosca busca hospedarse en una lesión. Exactamente, ahí coloca los huevecillos, estos en poco tiempo, ¿verdad? En unos 6, 7 días se van a transformar en las larvas que podemos ver en la pantalla. Luego la L3 que le llamamos es la pupa que se va a salir de la herida, cae en tierra y ahí sufrirá la metamorfosis. Vemos ahí en el número 6, ya se transforma en pupa ya y luego eclosiona y sale la mosca, otra mosca que va a salir a parearse otra vez con otro macho y así continúa este ciclo que no se va a cerrar tan fácilmente, sino es apoyado, ¿verdad?, por los técnicos, los médicos. Yo recuerdo, y perdóname que me ponga de ejemplo, provengo de una familia del campo, ¿verdad? Mis abuelos agricultores, también con ganado, mi padre. Yo recuerdo que se hablaba muchísimo, pero no de una magnitud tan preocupante como la que podríamos tener ahora, que trasciende otros niveles, como ya lo mencioné, en el caso de animales, perritos u otro tipo de mascotas. Exactamente. Antes, en los periodos, en el año 90, 95, cuando tuvimos este problema que fue erradicado en un periodo de 5 años, pues recuerdo yo que los perros no representaban un número tan alto. Pero como sí ahora. había. Sí había. Pero ahora, como todo ha cambiado, los perros están siendo atacados de una manera muy alta. ¿Y eso qué se debe? Buena pregunta para dejarla planteada. Es lo que quisiéramos entender, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado, verdad? ¿Será que esto del cambio climático, medio ambiente, lo que hablamos hoy en este día, ingeniero? ¿No cree que por ahí podría andar también eso? Sí, es un factor a tomar en cuenta en estos días. Interesante. Vamos a seguir hablando porque están pidiendo una pausa para regresar con más. Pero, a ver, El Salvador, por naturaleza, has tenido esta enfermedad siempre presente. Ahora más que nunca con otro, digamos, indicador, ¿sí? De otro pico dentro de esa rama estadística. Quisiera que habláramos un poquito de eso y para ver cuál es el trayecto que nos trae, dónde estamos y qué vamos a hacer a manera de propuesta desde la perspectiva de ustedes esta mañana. Pausa, no nos cambie, regresamos con más. Y por supuesto, la calidad puesta de manifiesto a esta hora de la mañana para que usted pueda saborear una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútenlo porque rico es calidad. Y buen provecho también para nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana. Y quiero nuevamente presentárselos porque es el tema muy importante que tenemos hoy, que tiene que ver precisamente con las afectaciones que está teniendo el gusano barrenador en nuestra ganadería y ahora también con algunos signos preocupantes de que está afectando también a animales considerados también como mascotas en casa. Así es que el ingeniero Rafael Mengíbar y también el doctor veterinario Ricardo Gamero, ambos son catedráticos, investigadores de la Universidad de El Salvador que nos acompañan esta mañana. A ver, nos habíamos quedado en una parte elemental, ¿verdad? ¿Por qué está surgiendo esto? Y es lo que en su momento yo les pedía. Situémonos en saber, bueno,
se ha alzado la voz de decir que tenemos una preocupación por casos del gusano barrenador. ¿Es esto un pico? ¿Es normal? ¿Qué está pasando, no? Bueno, ¿y por qué? ok, retomando lo que dije inicialmente, el problema con el gusano barrenador era tan grave que tuvo que intervenir el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, inyectar buena cantidad de dinero para erradicarlo, principalmente de México, o sea, usando la técnica del insecto estéril. ¿Estamos hablando de el año? Los 80, desde los 50, 90, pero cuando empezó con México, empezó mucho antes, pero de ahí entendieron que de nada servía ayudar a México porque México se iba a reinfestar de Centroamérica. Entonces ellos entendieron que no. Entonces ayudemos a Centroamérica y vamos hasta el Darién en Panamá. Así fue que en cada país se fue reportando en los 90, para El Salvador particularmente fue erradicado en 1996. Fue erradicado sí, en el 96. Y Panamá en el 2001. Recordemos que la técnica del insecto estéril consiste en que la mosca ya no produce huevo fértil, la hembra. Entonces, conociendo que solo se aparea una vez, el huevo, ella iba a ovipositar en heridas, pero ese huevo era fértil. Era igual que como los huevos de gallina que comemos acá, son huevos pero no son fértiles. Desde que se presenta esa condición de ayuda y de reconocimiento en el caso de atención que Estados Unidos le pudo haber dado, hemos estado como países, como región, prestos a prevenir. ¿Se puede prevenir? Sí, de hecho, hubieron liberaciones posteriores. Sin embargo, bueno, mire, pasaron buena cantidad de años, pero que no hemos tenido mayores casos. Sí, siempre sí hay otras especies, ¿Y hoy qué está pasando entonces? ¿Hoy está pasando o si se ha disparado casos? Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué resurgió? ¿Cómo resurgió? ¿Qué factores son los que han hecho que esta mosca resurja? Pues bien, la ayuda llegó hasta el Darién, el tapón del Darién, que llama la selva de Panamá, que comparte con Colombia. Voy a teorizar. La mosca pudo encontrar refugio ahí, en ese tapón. Hay animales silvestres, de sangre caliente. Hay heridas. Ahí se empezó a reproducir. Después, con el fenómeno migratorio, que fueron miles de personas las que buscaban llegar a través del Darién hacia Panamá, con miras de llegar a Estados Unidos. Abrieron brechas, o sea, impactaron en la selva, y bueno, personas que iban en precarias condiciones, que sufrían algún tipo de heridas, sufrían otro tipo de lesiones, picaduras de insectos. Ahí fue aprovechando la mosca, y mucha de esta gente probablemente llegó a Panamá con las gusaneras o las miasis. ¿Qué pasó con los animales silvestres que estaban ahí? Probablemente, al ser perturbada esa selva, muchos animales saltaron hacia las zonas ganaderas de Panamá. Y es una teoría que leí por ahí que yo comparto, me parece muy interesante. Ahora, Panamá tiene un centro de irradiación donado por los Estados Unidos, y Panamá hacía liberaciones. Sin embargo, ¿por qué se le fue de las manos y se diseminó tan rápido? Tiene que ver mucho el cambio climático. Porque ahora el cambio climático lo que ha hecho es aumentar en más de 1 grado la temperatura promedio mundial. En los trópicos hoy estamos teniendo épocas de calor insoportables, y nadie puede decir que no tiene calor, aunque tenga aire acondicionado en su casa. Pero ¿en qué influye un incremento de la temperatura en los insectos? En su ciclo biológico. De tal manera que el ciclo, si antes era de 24 o 28 días, ahora está llegando a 21 días. Entonces, el ciclo biológico, gracias a la temperatura, se ha cortado. Por lo tanto, para producir adultos de huevo, pues requiere menor tiempo. Pero aún así, Panamá empezó una liberación agresiva, e incluso entraba a Colombia. Pero ¿por qué es que ha resurgido? Hay muchas teorías por ahí.
Pero el problema es que todos los países tienen ganado, y no solo ganado, hay animales silvestres, hay mascotas y hay también animales en condiciones de calle. Esta actividad, este factor, doctor, Sí. llevó en su momento a crear un organismo regional, internacional, que conocido como IRSA. El OIRSA, sí. ¿Sí? Entiendo yo que OIRSA es quien está tomando pues Acciones pertinentes, las porque acciones estadísticamente pertinentes, en la preparación del programa anoche yo leía un poco que El Salvador hasta este mes de abril estaba reportando casi los 2.000 casos positivos de gusano barrenador en este caso ganado. sí. Exactamente. ¿Verdad? Sí, está ¿Nos puede acabar la ganadería? no, si no a ese controlamos esto? punto no, ¿verdad? No. Porque se tomarían Pero planes. un ganado con ese gusano ya, entiendo que ya es Fatal. Es No, fatal. No es fatal. Primero debo hacer Se puede énfasis- curar. Se puede curar. Debo hacer énfasis en que la mosca en América del Sur es endémica. Allá siempre estará. El problema es de Panamá para acá, ¿verdad? Aquí debemos erradicarla siempre. Y se logra. Ahora, para la prevención que había hecho la pregunta anterior, debemos de desparasitar a nuestro ganado. Una vez desparasitado, el desparasitante permanece en la circulación sanguínea y cuando una mosca llega o el gusano en sí comienza a alimentarse, se envenena y se muere. Así de esa forma. El problema es que nuestros ganaderos no tienen quizás la costumbre de hacer estas desparasitaciones continuas. ¿Está preparado nuestro campesino? Bueno, a lo mejor lo podría tener. Yo recuerdo que mi familia sí salían y se les ponían, los trataban. Exactamente, con la cuestión con hojas, morada, ¿no? hojas moradas Sí. y todo, pero eso no funciona Un tanto. líquido morado, algo así. Exactamente, pero los desparasitantes que yo me refiero son de amplio espectro. Ok, ya es de una forma. Esos duran de 3 a 4 meses. en la Ahí sangre. es donde entra en juego el papel de la asistencia. Exactamente, que necesita el ganadero, ¿verdad? Porque él por sí, pues, difícilmente puede encontrar una gusanera solo cuando ya es muy grande. Antes recuerdo que toda esta parte del CENTA y otros llegaban y como ya no se tiene eso, entiendo, ¿no? A darles asistencia. Había asistencia técnica, ¿verdad? Asistencia técnica. Hoy creo que se ha reducido un poco, ¿verdad? Sí, o no hay, creo. O no sé. hay, ¿verdad? Pero ahí esa parte de... Entonces, un ganado que llega y tiene el gusano barrenador, no es que ya está descartado. Ya. No está descartado siempre y cuando se descubra a tiempo. A el tiempo. problema. Sí, que se pueda Para tratar ser la consumida herida. su carne o también su leche. Entonces, Puede ser consumida porque no tiene... una vez que ya se ha curado Exactamente, no hay ningún problema. y se ha desparasitado de eso. Se ha desparasitado, se ha curado, ya el animal vuelve a su vida normal, ¿verdad? Pero eso sí, el detalle es encontrar la miasis, se llama, la gusanera, a tiempo. Porque si no se trata a tiempo, el gusano va penetrando cada vez más las capas del organismo y puede llegar a órganos importantes. Y ahí sí ya será muy difícil. Dice usted, hay que identificar a gusanera. ¿Y a dónde se identifican? ¿A dónde por lo que me decía, se puede encontrar en el suelo? No, la gusanera, me refiero, se le llama miasis cuando ya está en el animal. El animal. Entonces, Hay una herida, ahí están los gusanos y están comiéndose todo el tejido. Y están entrando más profundamente al organismo del animal. Entonces, si estos llegan a vasos importantes como arterias o venas, comienzan sangrados y ahí el animal. y ya el animal puede morir. Si solo está en capa muscular, no hay problema. Sí, como dije al inicio, esta mosca se reproduce en animales o ataca animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. Exacto. Entonces, toda herida no tratada atrae a la Es muy mosca del peligroso. gusano barrenador. Es muy peligroso. Entonces, lo más peligroso es que, bueno, descubrir que el animal tiene una herida significa una inspección periódica. Pero, por otro lado, la gusanera puede ser una herida muy pequeña, pero una particularidad es que la hembra detecta la sangre, oviposita y las larvas se encargan de agrandar la herida. La ensanchan, la hacen más grande. Eso significa que ese animal está atrayendo más y más moscas, porque cada mosca oviposita entre 200 y 400 huevecillos.
y termina en ese ciclo tan corto, no significa que completó su fase de larval, abandone el animal para enterrarse y ya el animal queda sin gusanera. No, sigue siendo atacado por otros mientras la herida esté abierta y ese animal no haya sido tratado. Llegan otras moscas. Vamos a ver, tengo acá una información que uno de ustedes estuvo en Aguachapán, ¿no? Yo. No, ok. ¿Qué encontró en Aguachapán esa experiencia? Luego, vámonos a hablar de las mascotas. ¿Cómo impacta el gusano barrenador en las mascotas? Es un perrito, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo en casa para cuidar a mi mascota? ¿Les parece? Vamos a seguir un poco corriendo en el tiempo y conociendo más sobre esta enfermedad y algunos otros datos todavía muy específicos del impacto que podría tener esto si no se controla. ¿Qué acciones deben de tomar las autoridades fitosanitarias, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder controlar esta situación? Vamos a la pausa, no nos cambie y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos habíamos quedado ya para ir un poco cerrando. Una visita al departamento de Aguachapán, donde también se enfrenta, digamos, una expansión de este gusano barrenador. Sí, es que como universidad, a pesar de los recursos limitados que tenemos como facultad, pues nos organizamos con el ingeniero Salmerón de la facultad, quien está dando una cátedra a estudiantes de veterinaria, y fui invitado. Me invitaron para ir a Aguachapán, específicamente a Garita Palmera. Ahí había un médico veterinario muy amable, muy profesional, la forma en que él se desempeña, y lo acompañamos a visitar algunas ganaderías con ganado, algunos con heridas y con gusaneras. Ahora bien, lo que observé es que las heridas tenían en las orejas. Y estaba la infestación de larvas. No eran muchas larvas las que estaban ahí, sin embargo, se pudo recolectar una mosca adulta. Esa mosca adulta yo la preservé y para observarla posteriormente a la universidad. Entonces, él nos contaba, nos llevó también a visitar una hacienda que tenía un caballo de paso peruano, si no me recuerdo, que en el casco había desarrollado una gusanera impresionante. Nos mostró fotos y que se la veía muy emproblemado porque no encontraba cómo controlar esa gusanera. Sin embargo, ancestralmente aquí se utilizaba la creolina, la muy recordada creolina para tratar la gusanera. Color morado, ¿verdad? No recuerdo, yo no vi eso, pero sí oí la creolina, que ya se consigue poco. Sí. Funcionaba, con eso controlaban las gusaneras antes, porque en el campo, ¿qué recursos? No si antes no habían agroservicios. Formolina, no es como lo mismo. O sea, y ahora, bueno, él nos contaba las experiencias que utilizaban hasta gasolina para tratar de gusanera. O sea, el problema es tan grande y el problema es tan grande que un veterinario no llega a todo. Ok, ¿un veterinario para cuántos? Híjole, imagínate que era el único en esa zona. Solo él tenía su clínica. Ese es un dato bien importante. Si queremos hablar de eliminar el gusano barrenador, tenemos que darle una asistencia inmediata también. Exactamente. Y esto y continua, ¿no? Hay que verlo desde un punto de vista integral. No solo es un problema médico-veterinario. O sea, también se necesita el concurso de otras especialidades, como en el caso mío, la entomología. Con él estamos haciendo un intento por formar un grupo en la facultad para poder poner nuestro granito de arena pues, en esta problemática. Entonces, informar también. Porque me ponía un ejemplo del caso de la venta de una vaca, ¿no? Exactamente.
Terrible ese caso. ¿Cómo fue eso? Bueno, una de Para mis... que vean a veces la desinformación a dónde lo puede llevar a cualquiera a perder dinero, ¿no? Sí, y por eso yo hacía la pregunta anteriormente. ¿Cuán capacitado está y también la asistencia nuestro agricultor, nuestro campesino sobre ese tema? Veamos el caso Está muy deficiente esa parte del campesino, pues ganadero, para conocer estos casos. No los maneja muy bien, no tiene información. Entonces, como con el ingeniero, pues queremos hacer algo para informar a todas estas personas. El caso que le comentaba a Ernesto es que, bueno, una de mis estudiantes, al inicio de estos brotes del gusano, me dijo: doctor, fíjese que pasó algo en mi casa. Nosotros tenemos ganado, poquito, pero tenemos. Y yo estudio en San Salvador, mi mamá está en el campo, y se le engusanó una vaca, agarró una gusanera. Entonces uno de los señores que vive cerca le dijo que se la compraba, una vaca aproximadamente unos $1,000. Entonces le dijo que se la compraba porque se le iba a morir, le dijo el señor. Y la señora, totalmente desinformada, le dijo que estaba bien, se la vendía, y se la vendió como en $300 o $200. O sea, el precio muy bajo, ¿verdad? $200, $300 vender una vaca porque estaba infectada. Exactamente. Y el costo era de como de $1,800, $1,000. Entonces, ¿qué hizo el señor? Él se la compró, la curó, y la vaca ahí está sana, ¿verdad? La curó, y la señora... La ignorancia la llevó a vender. La ignorancia la llevó a perder. Entonces, ¿qué se necesita? Informar. Debemos tratar de informar lo más posible el alcance a nivel nacional, porque esto está... Ahí está. Vamos a ver. Ahora entremos ya porque sé que muchos están a la espera. ¿Quién de nosotros no tenemos un perrito en casa, verdad? Una mascota. Vámonos a esa esfera. También parece ser que ya los está afectando en la investigación que estábamos haciendo previo al abordaje. En Chivo Pet, por ejemplo, comentaron que se están presentando casos de animalitos que están hasta cierto punto siendo sacrificados, porque para ellos parece ser que resulta ser bastante incurable. Por la localización de la gusanera. Por la localización de la gusanera. Pero ustedes son los expertos, yo solo traslado lo que ahí se maneja. Cuéntenos un poquito. Bueno, las recomendaciones que yo le puedo dar a todos los dueños de mascotas, que ahora pues hacen un papel fundamental dentro de la familia, es que deben de revisar a sus mascotas todos los días, no que una vez a la semana. Deben de agarrar a su mascota, examinarla completamente por todos los orificios naturales, en su abdomen, en sus patas, en las orejas, atrás de las orejas, en el ano, atrás de la cola, o sea, examinar, tomarse unos 3-4 minutos para revisar a sus animalitos, de que no tengan ninguna herida o ya la presencia de los gusanos, porque muchas veces ni se nota. Hay un pequeño orificio, no parece nada, pero adentro están los gusanos ya destruyendo. Cuando el problema ya es grande, es cuando el animalito ya se siente muy mal y ahora ya aparece la herida grande, ¿verdad? La piel se rompe y ahí ya se pueden ver los gusanos. Estamos hablando en el caso de perros. De perros, ¿verdad? De perros y gatos también. Y gatos también. También son víctimas de los gusanos. Que son dos mascotas que, como usted dice, son tan importantes. Exactamente. Y que asumen un rol de acompañamiento total dentro de una estructura de familia hoy en día, ¿no? Exactamente. El problema de los sacrificios que está viendo... Entonces hay que ponerle mucha atención ante cualquier herida. No hay que dejarse. No hay que dejar. Hay que llevarlo inmediatamente donde el veterinario. Y el problema, como les digo, cuando se sacrifican animalitos como perros, es porque ya realmente ya no tiene solución. He visto unos casos terribles donde se les han entrado por el ojo, han vaciado el ojo, ya no hay ojo, y eso van directamente al cerebro, les comen la cavidad oral, ¿verdad? Unas gusaneras increíbles, y ese animal pues ya no va a tener calidad de vida, y por eso es que se toma la decisión de hacer la eutanasia y evitarle quitarle el dolor que tiene ese paciente. Ingeniero. Sí, es de recordar y acotar que la especie que está causando ese problema es Cochleomia hominivorax. La especie, el nombre hominivorax, hace referencia a devoradora de hombres. Eso significa. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque el doctor Coquerel, un entomólogo francés, hizo una visita a la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, y le presentaron un reo cuyo, no recuerdo si el lado derecho de su rostro
había desaparecido porque se lo habían devorado las larvas. Entonces por eso él quedó tan impactado. Y había otra muerte, la esposa de un militar francés también fue con iguales atacada con características, una amiasis y murió. Omnívora, así sea. Omnivorax, o sea, devorador de hombres. Por el género hombre. Entonces, ¿qué es lo que, cómo sobrevive el gusano? El gusano se alimenta exclusivamente de tejido vivo, en animales de sangre caliente. Entonces, desde que emerge en 24 horas que empieza el larva, los estadios larvales, las larvas empiezan a alimentarse. No hacen otra cosa más que alimentar, comer y comer tejido, ensanchando o ampliando la herida. Y el problema de estas larvas que penetran profundo y tienen unos orificios para respirar, llamados espiráculos, en la parte posterior de lo que vendría a ser el abdomen o el cuerpo. Y entonces solo sacan ahí los tienen, esos que se estaban viendo, solo los sacan para respirar y se vuelven a hundir en un medio totalmente acuoso. A seguir alimentando. A seguir alimentándose. Y van llegando oleadas tras oleadas. Ahí la importancia de revisar a los animales y tratar inmediatamente esas heridas para cortar los ciclos. Ahora bien, no se va a resolver el problema de esa manera, tratando la gusanera. Siempre van a haber heridas por pleitos, porque entre animales, porque alambres de púas, porque hay gente que usa todavía látigos para arrear el ganado, porque usan puyas, definitivamente. Y heridas a veces son tan pequeñas que son imperceptibles. Ese es el problema. Y hay gente que tiene tanto ganado que no es posible revisar y solo vienen a darse cuenta cuando el animal presenta síntomas evidentes. Ahí es donde yo hice hincapié del rol de las instituciones pertinentes para poder dar la asistencia, digamos, oportuna, técnica, ¿verdad? Sanitaria para nuestros agricultores, para nuestros campesinos, pues, porque al final el campesino a veces a lo mejor no tenga para poder pagar eso, pero a lo mejor una ganadería X si lo tenga. Me decía el equipo de producción que sí, que el CENTA funciona, pero tiene sus limitantes, ¿verdad? De poder llegar a hacer lo que antes yo recuerdo. Era muy bueno. Antes, allá en la época de los 80, era una cantidad de técnicos en motos entrando a terrenos. A todos lados. Eran agrónomos, ¿verdad? Dando asistencia. Y ya era una cuestión rutinaria. Semana a semana llegaban a darle asistencia a los campesinos. Todo eso lo hemos perdido. Se ha perdido. ¿Verdad? Y ahí están las consecuencias. Quiero aprovechar y enviar un saludo también hasta el oriente del país, a Santiago de María, por cierto, donde ahí funciona precisamente una pequeña organización llamada Colitas de Amor, donde también se dedican a ayudar a perros y gatos en abandono, y parece ser que también están descubriendo casos de perros y gatos que están siendo infectados precisamente por este gusano barrenador. Exactamente. O sea, es preocupante la situación. Es muy preocupante. Otra cosa que puede provocar la llegada de los gusanos es haciendo cosas buenas. Por ejemplo, debemos de desparasitar a nuestro ganado, a nuestros perros también, gatos, y para eso necesitamos de jeringas, ¿verdad? Jeringas y agujas, las cuales entran al organismo. Increíblemente, Ernesto, por esa punción de una aguja, por ahí queda herido el cuerpo del animal. Y si la mosca lo descubre, puede comenzar a poner huevecillos ahí. Y por eso es que estamos informando a las personas de que toda vez que se desparasite con fármacos inyectables, donde entró la aguja, se debe de administrar algún cicatrizante o veneno para poder controlar que la mosca no llegue a poner huevos ahí. Pero para cuando se trata de hacer inyectar, debe de saberlo una persona especializada, ¿no? Debe ser alguien en casa, ¿no? Por supuesto, tiene que ser un profesional especializado. Exactamente. ¿Ingeniero? Sí, entonces, como ve, pues no se necesita una herida visible y sangrante. Bueno, es tan así la picadura de una garrapata. Es suficiente. ¿Una garrapata también? Sí, también deja una herida. Denominador que lo tenemos. Muy claro. Entonces, las larvas se encargan de abrir la herida, de ampliarla, porque está desapareciendo el tejido, porque está siendo consumido. Ok, voy a hacer una pausa. Recomendaciones.
y las reflexiones finales con relación a este tema, que hemos querido colocarlo en este marco importante de preocupación y de casos que se están presentando en el oriente del país, en el occidente, en fin, a efecto de poder tener un control específico sobre la afectación que está teniendo esta larva de la mosca, como bien ustedes lo han descrito, y que está de alguna manera también ya afectando a mascotas, ¿verdad? Ahí hay ciertas recomendaciones importantes ante cualquier situación que ustedes puedan ver de sus mascotas, inmediatamente recurrir al veterinario para evitar que éstas sufran de pérdidas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a dos temas, dos enfoques importantes porque el tiempo se nos fue. Primero, el papel del Estado frente a esta emergencia. Segundo, cuando ustedes hablan precisamente de las características que esta, digamos, mosca tiene, al ser considerada también como omnivórax, Omnivórax. es decir, que ataca al ser humano. Por ahí escuché decir que hay una persona también en la isla de Mende que podría tener características de esto. ¿Es cierto esto? Bueno, en las noticias se escucha eso, pero la realidad es que casi en todos los países se están reportando ataques hacia personas, lo cual no es increíble, porque somos de sangre caliente. Tenemos heridas también. Ahora, lo que pasa es que es menos probable que un humano esté con una herida que no se trate, a menos que la herida esté en una zona del cuerpo imperceptible. Y más cuando una persona es diabética, que le cuesta, ¿no? Hemofílica. Cicatrizar. Un hemofílico. O sea, personas que no coagulan su sangre. O sea, el ser humano también está expuesto a heridas. Entonces, la cosa es que cuando se da una miasis, créame, yo vi la experiencia de un compañero. Yo estudié mi maestría en Panamá. Un compañero sufrió una miasis por otra especie de mosca que tiene un método de reproducción bien particular. Él se sentía con asco. Él quería que le sacaran esas larvas, no las quería tener en su cuerpo. Aparte que se lo estaban comiendo, pero no era Cochlomia omnivorox, era Dermatobia hominis, otra familia de moscas que también crea gusaneras, pero no tan violentas como lo hace Omnivórax. Ahora bien, en el país, en Garita Palmera, el ejemplar que recolecté resultó ser otra especie de Cochlomia, que es Cochlomia macellaria. Entonces tenemos dos especies. Omnivórax es conocida como el barrenador primario y Cochlomia macellaria es el barrenador secundario, que es un parásito facultativo, es decir, él aprovecha y se alimenta mayormente en tejido muerto, pero también puede atacar tejido vivo. Pero las miasis no son tan violentas como las ocasiona Omnivórax. Ahí la diferencia, que pueden encontrarse tal vez algunas gusaneras que no sean tan extendidas, pero cuando es Omnivórax se encuentran muchas larvas, se encuentra que las larvas han penetrado mucho y las heridas están grandes. ¿Cuál es el papel del Estado frente a una situación de esta envergadura? ¿Debería de haber ya activo un gabinete que esté de salubridad, que esté pendiente de todos esos otros puntos a manera de recomendación, diría yo? Claro, a manera de recomendación, pues yo espero que el Estado tome cartas en el asunto y si ya les está tomando, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí, las personas, los ganaderos necesitan mucho apoyo, ¿verdad? Necesitan recibir
información sobre ganadero, todo. llámese campesino, el campesino. El que tiene poco ganado. Sí, porque hay un ganadero que puede tener hasta su propio veterinario, pero aquel campesino que tiene 2 o 3 vacas, 4, ese no que es un común denominador encontrarlos en y hay muchos de esos, el campo, ¿no? Hay muchísimos de esos que no tienen información. Entonces, ellos son los que necesitan el principal apoyo del Estado, ¿verdad? Que les cubran esas necesidades y que los apoyen. Ahora, quiero hacer una comparación muy clara sobre los gusanos. Está la gusanera, que es la Cocliomia omnivorax, que es la tal gusanera del barrenador, que es confundida con la Dermatobia hominis, que es otro tipo de gusanos. Solo que la Dermatobia hominis se va a encontrar localizada. Un solo gusano en un lugar, otro gusano en otro lugar del cuerpo del animal. Pero las gusaneras no. Ahí vamos a encontrar grandes cantidades de gusanos, ¿verdad? Y eso genera confusión. Yo, por la imagen que pude ver de la persona de la isla de Méndez, fue muy fugaz, pero se ve localizado, no se ve una gusanera en sí. Se ve como un volcancito ahí con un poquito de pus, y ese es muy característico del Dermatobia hominis, que es el tórsalo, se llama ese gusano. Sí, muy común en nuestro país, afecta a la ganadería, pero no le va a causar mayores daños a los animales ni a las personas. Es muy rápido control. En otras palabras, no todas las gusaneras pueden ser achacadas a Cocliomia omnivorax. Exactamente. Ese es el mensaje que hay que dar. Pero toda gusanera, toda herida abierta tiene que ser tratada. Esa es una manera de disminuir las poblaciones, pero como dije, no se va a resolver el problema. Ahora, ¿qué es el paso que hay que hacer? Volver a hacer lo que se hizo en los 90. ¿Qué se hizo en los 90, ingeniero? El USDA empezó a liberar mosca estéril. Ahora entiendo que están en México, pero posteriormente tienen que bajar. Panamá tiene su propia planta, está liberando. Guatemala sé que tiene una planta, no sé si está activa. Pero lo importante es que cuando se empiece a utilizar esta técnica nuevamente, porque es para acabar con la especie. Aunque estamos en el Día del Ambiente, nadie tiene derecho a acabar con una especie. Entonces, el problema es que se permite eso cuando las especies significa importancia médica, importancia económica, y el impacto es nocivo para los intereses económicos de un país. Ahí se permite. Entonces, la manera de erradicar otra vez el problema es a través del insecto estéril. Sin embargo, ya escuché comentarios que eso ya no está funcionando, que la mosca estéril, la hembra fértil ya rechaza al macho estéril. Eso son de búsquedas en internet, y la inteligencia artificial pues genera respuestas, dice que sí, pero no. Nuevamente vamos a tener que recurrir, porque obviamente hay que eliminar esa especie nuevamente. Así que estas condiciones climatológicas, y particularmente de la entrada en invierno, el invierno que ya lo tenemos, facultan un poco a expandirse esta enfermedad, esta mosca, a la proliferar y todo esto. Pues diría yo que es más en verano, pero ¿sí? Las heridas siempre están el problema viene más de verano, ¿no? Sí. Sin embargo, me pongo a pensar en ganado que está estabulado en condiciones secas, y si hay heridas, siempre se da lo mismo. Ahí va a ser. Ahora, la mosca necesita suelo, tierra, para poder completar su fase de pupa adulto. Ahora, cuando es piso de cemento, ahí sí está la limitante, que ya no puede enterrar. A ver, pero no todos tienen en el campo esa facultad. Claro, a eso vamos. De poder encementar todo su terreno. Hay unos que sí, hay otros que no. Así como de los que tienen un ganado. Los establos, pero sí, el problema de diseminación ahora son animales de compañía, animales silvestres que no son tratados. Entonces, que son focos hablamos de perros y gatos. Sí. ¿Y gallinas? ¿U otra especie de animal? A pesar de que son animales de sangre caliente, no se ha reportado. No se han reportado. Que yo conozca, no han reportado en estos animales, ¿verdad? Pero sí, lo que me sorprende a mí es en las mascotas. En las mascotas. Está muy alto el nivel. Reflexiones finales, y especialmente para para ganaderos, y también para dueños de mascotas en casa. ¿Sí? Correcto, ¿verdad? Para ganaderos, pues, examinar a sus animales todos los días,
y llamar a la asistencia técnica, que no pueden estar con remedios caseros porque no lo van a lograr. Es casi imposible hacerlo, ¿verdad? Tratar de implementar planes profilácticos donde están involucrados pues los desparasitantes de amplio espectro para proteger a sus animales. Ya en el ámbito urbano, pues con las mascotas, lo que dije al principio, los dueños de los animales, si de verdad quieren a sus mascotas, deben de examinarlos diariamente. Agarrar a su gato, a su perrito y examinarlo todos los días, por lo menos durante unos 3-4 minutos. Y si puede en la tarde de nuevo, porque la mosca no tiene horario para poner los huevecillos. Y de esa manera, pues, si encuentran gusaneras, será más fácil de controlarlos, evitando así pues que se compliquen los casos. Bueno, vamos a ver, ingeniero, reflexiones finales también, concluyentes y recomendatorias. Bueno, la prevención, ante todo, pero también es un problema que no lo va a resolver solo El Salvador. No es un problema que solo atañe a El Salvador, sino a toda la región neotropical de América. Insisto, está bien estar controlando para disminuir las poblaciones, pero también hay que solicitar el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para que hagan las liberaciones, que es la única manera de eliminar esta especie. Ok, la medicina la podemos encontrar, pero tiene que ser tratada por un especialista. Correcto. La encontramos en el mercado. Correcto, tiene que haber, bueno, y tiene que ser recomendada. Y cuidar de nuestro medio ambiente, que eso es lo que está generando las distorsiones, todo esto, ¿no? Exactamente. Sin olvidar el medio ambiente, correcto. Sí. Recordemos que la tierra decía por ahí una palabra célebre que encontré, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Vamos de paso. Correcto. Son dos cosas distintas, así que el medio ambiente no es propiedad de nadie. Para destruirlo es responsabilidad de todos protegerlo. Y con esas palabras yo me despido, agradeciéndole acá a los profesionales muchas gracias. Y también a las autoridades de la Universidad de El Salvador que concurrieron a darnos la pertinente asistencia. Espero que siga siendo así y voy a acotar lo que con el comentario que abrí al inicio del programa. Creo que la academia en general en el país tiene una gran responsabilidad a partir de todos sus profesionales promover la discusión y aportes importantes en temas como el que hemos tenido este día. Correcto. Les agradezco muchísimo. No, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Estamos al servicio. Les agradezco y espero tenerlos más adelante también con otros temas. Con mucho gusto. Será un gusto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.